Muy buenos días. Entonces, en esta mañana vamos a buscar la palabra de Dios. Vamos a buscar San Juan capítulo 9, desde el versículo 24. Voy a leer San Juan capítulo 9, versículo 24. Entonces volvieron a llamar a los hombres al hombre que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: Ya os he dicho, y no habéis querido oír. Porque, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: Tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese a los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: Naciste del todo en pecado y nos enseña a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y le dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: Creo, Señor, y le adoro. Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondieron: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Hasta el versículo 41 yo he leído. Cuando Jesucristo estaba en el mundo, ¿quiénes eran los que se oponían a la enseñanza de Jesucristo? Eran los estudiosos de la Biblia. Prácticamente podemos comparar con los teólogos de este tiempo. Hoy en día también hay muchas personas que quieren añadir muchas cosas a la palabra de Dios. Quieren añadir muchas cosas al Evangelio. El Evangelio es muy sencillo. Para nosotros era imposible ser justos, santos y perfectos. ¿Por qué? No tenemos esa capacidad. No tenemos esa capacidad de poder ser justos por nuestras obras. Ni santos, ni mucho menos perfectos con nuestras obras. Es imposible para nosotros. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios, para justificarnos a nosotros, envió a su Hijo Jesucristo. Por eso en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación viene por la gracia. Lo que era imposible para nosotros, Dios lo hizo posible a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, para ser justos, necesitamos solamente la fe. Por eso en Romanos 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación viene por la fe. Cuando nosotros creemos que somos justificados por la fe, tenemos paz en nuestro corazón. Pero muchas personas añaden más cosas sobre la palabra de Dios, tratando de entender más profundamente la palabra. De esa manera se desvían del santo evangelio. También en la Biblia está escrito: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Para que nosotros seamos perfectos, con la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ya basta, dice la palabra. No hace falta buscar la perfección por nuestras obras o por nuestro sacrificio, sino ya somos perfectos, dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, dice. ¿Qué dice la palabra? En esa voluntad somos santificados. Ya somos, dice, santificados. Entonces, pero muchas personas que se creen sabias,
que se creen que entienden muchas cosas, que son estudiosas de la palabra de Dios, rechazan la justificación, rechazan la santificación, rechazan la perfección porque piensan ellos lograrlo por medio de su esfuerzo. De esa manera es imposible. Pero Dios ya nos dio de manera muy sencilla, muy práctica, también de una manera para que todas las personas puedan conocer fácilmente sobre la justificación, la redención y la santificación que viene a través de Jesucristo. La Biblia está llena de la explicación de cómo podemos ser justos, santos y perfectos, que es por la gracia. Cómo podemos lograr la salvación, también que es por la gracia. Que dice la palabra: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, dice. Es sencillo. La salvación no viene por nuestro esfuerzo. La salvación viene por la fe. Entonces nosotros, cuando predicamos el Evangelio, ¿a qué tipo de persona? Es bien difícil predicar el Evangelio. A los que entre comillas sienten que entienden muchas cosas. Ellos cuestionan mucho la palabra de Dios. Entienden la palabra de Dios, pero de una manera equivocada, errónea. Por eso cuestionan el santo Evangelio, ¿sí o no? También una persona, si estudia la Biblia sin el Espíritu Santo, entonces no puede entender. Entiende, pero de una manera equivocada. Entonces para ellos el santo Evangelio es una locura, dice. En el libro de Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, dice. ¿Qué dice la palabra? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué significa? Por más que estudie, por más que trate por sí mismo, pero si no recibió la salvación, no puede entender la palabra. En el versículo 15 dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿sí? Aquí nosotros podemos ver, había un ciego de nacimiento que fue sanado por Jesucristo. Este ciego no era ningún teólogo, no era ninguna persona que estudiaba la Biblia. Era pobre, ¿sí o no? Ni siquiera sabía leer, ni siquiera sabía escribir. Pero él se encontró con Jesús. Y a través de Jesús recibió la vista. Él se quedó muy feliz, ¿sí o no? Él había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron: ¿por qué nació ciego? ¿Quién fue el que pecó? ¿Sus padres o él para que haya nacido ciego? ¿Por qué fue castigado?, le estaban preguntando los discípulos. Entonces Jesús, ¿qué les contestó? Que no es que pecó ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él, dice. No fue por la culpa, no fue por la obra humana, mala obra humana. Muchas personas piensan que el castigo viene por la obra humana, pero la Biblia dice: el castigo vino a causa de un solo pecado, dice, el pecado de Adán. Entonces, aquí Jesucristo les dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Este hombre fue ciego para que la gloria de Dios se manifieste en él. Por eso, al encontrarse con este hombre, le dijo: ve y lávate en el estanque Siloé. ¿Qué hizo este hombre? No puso ningún pensamiento. Acá dice: fue entonces, se lavó y regresó viendo. ¿El que hizo? Obedeció nada más, creyó nada más la palabra de Jesús. Ve y lávate en el estanque de Siloé. Si era una persona inteligente, diría: no, Señor, ¿cómo puede ser así que lavándome? ¿Cuántas veces yo me lavé la cara? Pero no salí de mi ceguera. Qué bueno sería por lavarse la cara que uno, ya siendo ciego, pueda ver. Así, nadie siendo ciego al lavarse la cara ve nuevamente. Pero la palabra de Jesús le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé y verás. Entonces él que dijo: amén.
No añadió ningunas cosas. No puso sus pensamientos, ¿sí o no? Se fue y creyendo la palabra se lavó y regresó viendo, ¿sí o no? Él estaba muy feliz, ¿sí o no? Porque es tan sencillo, solamente creer la palabra. Entonces cuando él vio, estaba diciendo, alguien me abrió los ojos. Los fariseos escucharon. Los escribas, los fariseos, los intérpretes de la ley que estaban siempre en contra de Jesucristo. ¿Quiénes eran ellos? Los que estudiaban la Biblia. Los fariseos eran las personas que estudiaban a fondo la palabra de Dios. Que no solamente, yo creo que ellos también sabrían, ellos más sabrían el hebreo, porque ellos hablaban el hebreo, ¿sí? Entonces, ellos a fondo estudiaban la palabra de Dios. Los intérpretes de la ley son los que interpretaban la ley y luego enseñaban al pueblo. Eran maestros, ¿sí o no? También los escribas. Los escribas eran los que escribían la Biblia continuamente, porque en ese tiempo no había la imprenta, entonces ellos tenían que escribir a mano. Entonces todo su trabajo era todos los días reescribir la Biblia. Entonces cuando uno reescribe todos los días la Biblia, ya yo creo que de memoria estarían sabiendo. Pero qué raro. Ellos teniendo la Biblia, teniendo gran conocimiento, siendo grandes personas conocedoras de la Biblia, pero rechazaron a Jesús, ¿sí o no? Porque ellos no podían entender lo que Jesús estaba diciendo, ¿sí o no? Hoy en día hay muchas personas que se creen, entre comillas, bien sabios y estudiosos de la Biblia, pero rechazan el santo evangelio, ¿sí? ¿Por qué? Para ellos es una locura. Por eso dice la palabra, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, dice. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Dice. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Qué dice la palabra? Dios ha enloquecido la sabiduría de los sabios, dice. Desechó el entendimiento de los entendidos. Con su entendimiento, con su capacidad o su inteligencia, ¿ustedes quieren entender el corazón de Dios? Jamás. Nadie puede entender la palabra de Dios por su propia capacidad. Únicamente si Dios nos revela, ¿sí o no? Entonces, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 19 está escrito que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Por qué es locura? Porque es demasiado sencillo. ¿Por qué? En la cruz de Cristo, ¿por qué necesitamos compartir en la cruz de Cristo? Porque en la cruz de Cristo terminó nuestros pecados. En la cruz de Cristo fuimos justificados. En la cruz de Cristo fuimos santificados. En la cruz de Cristo fuimos perfectos para siempre. No hay otra cosa que añadir. No hace falta añadir. No hace falta añadir ninguna cosa, solamente creer. Como este ciego creyó. Él solamente creyó. No puso ningún pensamiento. Él se fue, se lavó y vio. Como la palabra de Dios dijo. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, para los judíos es un tropezadero. Para los gentiles, una locura. Pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, dice. Entonces, Dios agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación, ¿sí o no? Lo que nosotros estamos compartiendo para muchos es una locura, ¿sí o no? Para muchos dicen, no puede ser. ¿Cómo pueden decir que somos justos, que somos santos, perfectos, siendo seres humanos, siendo personas que cometen errores? ¿Cómo pueden decir eso? No, la justificación uno tiene que lograr por su esfuerzo. La santificación uno tiene que ir progresivamente logrando con mucho esfuerzo, sacrificio, ayuno, oraciones. Así uno tiene que ir logrando la santificación. Entonces, les pregunto a ellos, ¿entonces ustedes ya lograron? ¿Hay alguien que logró la santificación, la justificación y la redención por su esfuerzo? ¿Hay alguien que creyendo en Cristo y luego logró la santificación? No existe. Pero todavía ellos, como son ciegos espiritualmente, entonces todavía ellos están terqueando en esa parte. Son tercos en creer la palabra de Dios. Aquí los escribas y los fariseos le preguntaron, ¿quién te abrió los ojos? Entonces él dijo, yo no sé. Ustedes quieren ser discípulos de él, por eso me están preguntando. Ellos decían, nosotros sabemos que él es pecador.
Entonces este ciego le dijo a ellos, entonces, si es pecador no lo sé, solamente una cosa yo sé, me abrió los ojos. Yo creí y me abrió los ojos, ¿sí o no? Si fuera pecador, ¿cómo él podría hacer estos milagros? Porque prácticamente le estaba predicando a los escribas y fariseos. ¿Qué le estaba diciendo? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Cómo entonces Jesucristo hizo este milagro si fuera pecador? ¿Sí o no? Entonces le dijeron, tú naciste todo en pecado. Dice, tú eres un pecador. ¿Por qué tú eres ciego? Porque era un pecador, ¿sí o no? Así ellos interpretaron. Porque ellos pensaron, porque los escribas y fariseos tenían una doctrina que uno es pecador por sus malos hechos. Siendo estudiosos, ellos no sabían que somos pecadores por Adán, ¿sí o no? Ellos no creen eso. Ellos piensan que uno nació sin pecado, pero después de cometer los pecados, ahí recién uno se convierte en pecador. Por eso ellos al ver que esta persona nació ciego, seguramente por sus padres que habían adulterado o hecho alguna mala obra, no habían cumplido la ley, Dios les castigó, por eso hizo que su hijo nazca ciego. Ellos relacionaban el pecado con la mala obra. Por eso le dijeron, tú naciste en pecado, ¿sí? Nosotros no nacimos en pecado, significa eso. Nosotros somos justos. Nosotros somos buenas personas. ¿Por qué? No nacimos con pecado y estamos tratando de cumplir los mandamientos. Así queremos ser salvos. Jamás una persona puede ser salvo por su obra. Entonces, aquí nosotros podemos ver, este ciego sabía más que ellos, siendo ignorante, siendo una persona pobre, sin estudiar la Biblia. Yo no digo que no tenemos que estudiar la Biblia. Hay que leer la Biblia, estudiar la Biblia. Pero el Señor se encarga de darnos el entendimiento. Cuando nosotros estudiamos y leemos la Biblia, primeramente tenemos que recibir el Espíritu Santo. Para recibir el Espíritu Santo tenemos que ser salvos. Cuando tenemos el Espíritu Santo, al leer la Biblia, nos da el entendimiento. También a través de nuestros pastores, que son más adelantados en la vida espiritual, nosotros podemos escuchar la palabra de Dios. Qué raro. Esta persona que no sabía nada, que era un perfecto ignorante, recibió la gracia de Dios. Por eso, en el versículo 35 se encontró con Jesús. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Dice. Él fue expulsado. ¿Por qué? ¿Por qué fue expulsado? Porque él le estaba diciendo la verdad a los judíos. Pero ellos no querían aceptar que esta persona sabía más que ellos, ¿sí o no? Entonces por eso le expulsaron. Tú nos quieres enseñar a nosotros. Tú eres un ignorante. ¿Cómo tú puedes creer en Jesucristo? Él es un ignorante, él es un campesino, ¿sí o no? Por eso que dice la palabra de Dios, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, dice. El que sea sabio, hágase ignorante, ¿sí o no? El que crea que es sabio, tiene que ser ignorante. ¿Qué significa? El ignorante escucha. El ignorante, ¿qué hace? Aprende, ¿sí o no? El ignorante también cree, ¿sí o no? Pero el sabio cuestiona. El sabio siempre cuestiona. Siempre está cuestionando, por eso nunca puede llegar la fe en su corazón, ¿sí o no? Entonces, Jesús le encontró a este ciego que había sido ciego, pero ahora ve. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él, dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Quién es, Señor? Yo quiero creer en él, ¿sí o no? Entonces Jesús le dijo, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Yo soy Jesús. Entonces, en ese momento, si el ex ciego hubiera tenido su propio pensamiento, diría, pero tú no, tú eres Jesús. Tú eres el que me abrió los ojos. Sí, Jesucristo no tenía una buena apariencia. No hoy en día como se le pinta en los cuadros, con buena apariencia, con ojos azules, manos blancas, cabello bien rizados. No era así Jesús. En el libro de Isaías capítulo
53 está escrito que como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, sin atractivo para que le deseemos, dice. Jesús no tenía una buena apariencia. También no tenía una buena vestimenta, ¿sí o no? No era como los escribas y fariseos, que eran bien limpios, parecían bien santos, con buena vestimenta, todos los días con libros en sus manos, estudiosos, teólogos. En cambio, Jesús no tenía esas cosas, ¿sí o no? Entonces, era bien difícil creer. ¿Cómo yo puedo creer en alguien que parece tan ignorante, ¿sí o no? Como yo. Pero este ciego, ¿qué dijo? Y le dijo, creo, Señor, y le adoro, dice. No añadió ninguna cosa, ¿sí o no? ¡Qué bendición! A mí me hace muy, muy feliz esto. ¿Por qué? Yo también era una persona tan ignorante, ¿sí o no? Sin conocimiento. Yo veo también muchos hermanos que no tienen tanto conocimiento, pero conocen esta verdad tan maravillosa. Y ellos están felices, ¿sí o no? Yo al ver que ellos también están felices, y yo también estoy feliz, estamos más felices. ¿Por qué? Porque yo no soy una persona que tenga gran conocimiento, no estudié griego, ni tampoco no estudié, ¿cómo voy a decir? El idioma hebreo, pero yo conozco como esta persona que soy justo, santo y perfecto por la sangre de Jesucristo. Es una bendición, no fue por mi conocimiento, no fue por mi inteligencia, ni por mi capacidad. Ni hasta ahora no fue así, sino por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. No solamente a mí Dios quiere darme esta misericordia, a todos los que escuchan. Dios por eso el Evangelio lo hizo tan fácil, ¿sí o no? Para que todas las personas, sea quien sea, puedan creer, ¿sí o no? Pero el problema es que muchas personas, ¿quiénes son los que rechazan el santo Evangelio? Los que se creen sabios, los que se creen conocedores de la palabra de Dios, pero todavía no tienen el conocimiento de la salvación. ¿Quiénes son los que muchos van a ir al infierno? Son los que estudiosos, pero de una manera equivocada, errónea de la palabra de Dios. Ellos también, ¿sí? Acá dice la palabra de Dios. Jesucristo dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados, dice. ¿Para qué vino Jesús? Para juicio, dice. Para los que no ven, vean. Y para los que ven, sean cegados, dice. Estos escribas y fariseos decían, nosotros vemos, nosotros entendemos, nosotros sabemos. Pero eran realmente ciegos. ¿Por qué? Ahí estaba Jesucristo con ellos, ellos no podían ver. No podían ver a Jesucristo que estaba ahí queriéndoles salvar. ¿Qué dijo en la palabra de Dios? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice. Jesucristo vino a los suyos. Jesucristo vino para los israelitas. Pero ellos le rechazaron. Al enviado de Dios, por la misericordia de Dios, Dios fue enviado a los israelitas, a los judíos. Pero ellos, muchos le rechazaron. Claro que no todos, muchos aceptaron. ¿Quiénes fueron los que aceptaron a Jesucristo? Los que tiraron sus pensamientos y aceptaron la enseñanza de Jesucristo. Pero ¿quiénes son los que no le rechazaron? No eran los ladrones, las rameras, las personas ignorantes. Ellos no le crucificaron a Jesús. ¿Quiénes fueron? Los escribas, los fariseos, los intérpretes de la ley, los religiosos, los que entre comillas, ellos entendían la palabra de Dios. Ellos decían, nosotros somos discípulos de Moisés. Somos los que vemos, entendemos, enseñamos. Ellos fueron los que rechazaron a Jesús. ¿Por qué? Ellos se creían sabios. Ellos se creían conocedores profunda de la palabra de Dios. Pero no eran salvos. Todavía eran pecadores. Ellos querían ser libres del pecado por medio de su esfuerzo, obra y sacrificio, ¿sí? Por eso ellos estaban ciegos. Veían
Entendían, sabían leer, escudriñaban la palabra, pero no conocían a Jesús. Y toda la Biblia habla de Jesús. Desde Génesis, desde el comienzo de Génesis, ya habla de Jesucristo. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, y había tinieblas, y estaba también sobre la faz del abismo, no podía entrar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Estaba desordenado. ¿Qué significa? Donde hay pecado hay desorden. Donde hay pecado hay tinieblas y vacío, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hizo Dios? Dijo Dios, sea la luz. Esa luz estaba hablando de Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, ¿sí o no? Desde Génesis ya está empezando a hablar de Jesucristo. Para que la tierra desordenada y vacía se arregle, Jesucristo. En el libro de Apocalipsis, en el último capítulo, también habla de Jesucristo. Toda la Biblia está hablando de Jesucristo. En Isaías capítulo 53, nosotros podemos ver que claramente estaba describiendo hasta cómo va a ser físicamente Jesucristo. Solamente una cosa hacía falta: nombrarle nomás ya en ese lugar, ¿sí o no? Cómo era su físico, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos. ¿Para qué vino él? Que dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él vino para justificarnos, dice en Isaías. Entonces, lo maravilloso es que ahí está escrito exactamente, pero los judíos no pueden creer eso. Aunque está en la Biblia, estudioso de la palabra, pero está escondido. ¿Saben por qué sucede eso? Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 4. Dice, versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, en la cual es imagen de Dios, dice. ¿Qué dice? Si nuestro evangelio está encubierto. ¿Quiénes son los que no descubren el evangelio? Los que se pierden, dice. ¿Por qué? En los cuales el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos? Dice. Hoy en día hay muchos conocedores que cuestionan el santo evangelio, que rechazan el santo evangelio, porque se creen sabios. No, hay que hacer esto. ¿Y por qué dice la Biblia así? ¿Y por qué dice? Un día yo le dije, no, yo soy justo. No, la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿por qué dice que no hay justo ni aun uno? ¿Por qué? Porque por medio de la ley ningún ser humano será justificado, pero por medio de la fe hay muchos justos. Porque fuimos justificados por Jesús. No, no acepto. Para ser justo depende de nosotros. Tenemos que progresivamente ser justificados. Y son personas que estudian la Biblia. Por eso yo muchas veces me maravillo. Como este ciego se maravilló. Qué raro, dice. Ustedes que estudiaron tanto no le conocen, pero a mí me abrió los ojos. Así yo me siento muchas veces, ¿sí o no? Ustedes que estudiaron tanto, pero a mí me abrió los ojos. Yo creo que Jesús me justificó. Yo creo que Jesús me santificó y me hizo perfecto, porque así dice la palabra de Dios. Es que no hay otra manera de justificación, no hay otra manera de santificación, no existe otra manera de la perfección, solamente por la fe, por la gracia, ¿sí o no? Satanás hace que las personas digan, yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús, pero para perfeccionarme necesito de mi obra. Yo creo en Jesús, pero para ser santo necesito de mi obra. Yo creo en Jesús, pero para ser justo necesito de mi obra. Así invalidan la palabra de Dios. Rechazan la palabra del Señor. Por eso pisotean la sangre de Jesucristo que nos lavó de todos nuestros pecados. Espero que ustedes no sean esas personas que rechazan el santo evangelio, sino como este ciego. A mí me abrió los ojos, puedan decir. Por eso yo soy justificado por la sangre de Jesús. Santo también y perfecto.
En esta mañana, hasta aquí, vamos a compartir